Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Anteriormente teníamos una baja producción debido a que los pequeños productores no tenían el acceso a poder comprar vacas de calidad. La gente estaba desencantada, la gente tenía un estado de ánimo en el suelo. Cuando fuimos allá a Caballero, nosotros no sabíamos que iba a estar el gobierno. Y cuando nos paramos, el gobierno dijo, ustedes no tenían que venir aquí, yo tenía que ir a ustedes. Y nosotros llevamos por dentro esa palabra, que el gobierno nos ha ayudado y nos dio crédito. Y nos sentimos felices. Jamás ningún presidente hubiese hecho esto en el país. Es el único que ha brindado oportunidad a todos los de campo para que trabajen, porque es lo que quiere que cambiemos de vida. Ya hoy en día se están viendo los frutos. Fíjate la vaca que tenemos ahora, vacas en primera, becerros de pura raza que estamos subiendo para arriba. Es un cruce excelente de doble propósito de carne y leche. La vaca que yo saqué, lo que daban era 6, 7 botellas de leche, están dando de 15 a 18 botellas de leche. Y ya después de tener una producción estable y constante, es instalar la procesadora de leche. Existe realmente una revolución económica, automáticamente se empezaron a entregar estas vacas, porque cada familia aumentó desde unos 350 botellas de leche al mes a unas 800. De manera que los beneficios se están viendo directos. Ya tiene acceso a una mejor comida, a una mejor salud, porque tiene con qué sostenerse y pagar esos gastos. Ya aquí, dentro de unos años, la pobreza va a estar eliminada en un 95%. Esas vacas están preñadas todas. Entonces que si hoy tenemos 60 vacas, mañana, de aquí a un año, vamos a tener 120. Si yo fuera un hombre joven como ustedes, el mejor vaquero de aquí de la cueva fuera yo, Leonardo Suárez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Y bueno, desde luego habrá que comenzar hablando de esta encuesta Greenberg que ha salido hoy en uno de los periódicos principales del país, el Diario Libre. Sobre todo verla a partir de este video que acabamos de ver, con estos ganaderos, pequeños ganaderos de la cueva de Cebicos, ahí en la provincia Sánchez Ramírez, Cotuí. Ellos explican muy bien cuál era su situación hace poco tiempo, porque el presidente Medina lo que cumple hace poco fueron 2 años en el gobierno, 2 años y 2 meses, justamente. Y antes de esa visita del presidente a estos ganaderos, pues esta gente lo que producían eran unas 350 litros de leche. Ahora andan por los 400 litros de leche. Es decir, es una mejoría de un 100% de repente, en más o menos 2 años. 2 años, menos de 2 años, porque el presidente no fue ahí el 16 de agosto, sino después. De modo que ahí hay una explicación de por qué hoy el presidente de la República tiene una aprobación del 90%, 91%, medida por esta encuestadora, que hay que destacar que coincide totalmente con la encuesta que se había hecho hace unos 3 meses ya, que era la encuesta Gallup Hoy, del periódico Hoy, del Grupo Corripio. Esa encuesta precisamente medía
el estado de aprobación del presidente en la población y daba ese dato. Justamente arrojaba ese mismo dato, 91%. Unos amigos nuestros que comentan aquí en este mismo canal decían que eso no podía ser, que eso era, no podía, porque además, eso era anterior a la decisión que tomó el presidente con relación a Loma Miranda. Efectivamente, la medición que hizo Gallup precedió al decreto o a la carta más bien que envió el presidente a la presidenta del Senado, en la cual tomaba el gobierno y el jefe del Estado la posición que tomó con respecto a Loma Miranda, que todos la conocemos hoy. Entonces estos amigos nuestros aquí vociferaban, no hombre, no, eso que sale en esa encuesta ahí ya hoy no es absolutamente para nada así. Y resulta que ahora que pasó Loma Miranda, que han pasado todos lo que ha pasado, incluso la situación que se presentó en el hospital Robert Rick Cabral, que muchos también quisieron explotar de manera política, porque aquí hay gente que vive nada más que arrimando la sardina a la brasa, o arrimando la brasa a su sardina, como dice el refrán. Hay gente que busca eso, nada más. Eso es todo lo que está buscando aquí mucha gente. Gente de distinto calibre, desde luego, gente de distinto calibre, porque los hay que están como nosotros comentando la situación aquí sentados. Los hay de otro calibre, que no están en esta situación, sino que están en otra, y que son capaces de cualquier cosa, en aras de hacer que baje la popularidad, que baje la aprobación de un jefe de Estado, de un mandatario, de un gobierno que tiene a la población dominicana realmente unificada, cohesionada. ¿En torno a qué? No en torno a consignas, no en torno a consignas políticas, no en torno a discursos, no en torno a esperanzas y a propuestas y a vaya usted a ver, o a carisma. Porque también di que ese era uno de los problemas, que el presidente di que no tenía carisma, le decían antes. Y ahora resulta que es el carismático mayor, definitivamente, porque tener una aprobación de un 91% de la población, repito, eso es tener a la población o contar con una población que está unificada, como digo, no en torno a eslogan, consignas y cosas de ese tipo, sino en torno a hechos como ese que nosotros acabamos de ver ahora, de estos ganaderos, pequeños ganaderos de Cotuí, que estaban languideciendo, que estaban ahí, preteridos, olvidados, pospuestos, procrastinados, diría un amigo mío que habla inglés, porque allá en Estados Unidos a eso le llaman procrastinar, ¿verdad? Sería en español. Sí, posponer. A esta gente la tenían así, posponiéndola. No, en el próximo gobierno yo les resuelvo. No se preocupe que en el próximo año, después, eso será así. Estábamos procrastinando, porque eso viene del latín, esa palabra, posponiendo. Entonces, esta gente ahora reconoce y dice, no, tenemos el gobierno que queríamos. Y lo dice sin empacho, porque la gente del pueblo habla sin empacho. Los políticos o los politicastros son los que viven pintando angelitos, son los que viven hablando
de discursos y elocuencia y todo eso. No, esto es una cuestión de hecho. Esta gente necesitaba dinero, financiamiento. Lo lindo del caso es que el presidente no va a regalarle dinero a la gente. Mire usted qué cosa más interesante. Que este es un mandatario que no va a regalar dinero a la gente, porque cualquiera podría decir, no, eso es porque el presidente anda regalando por ahí dinero. Pero es que no va a regalar. Mire usted qué cosa más interesante. Va a prestarle. Es a prestarle que va. Lo que pasa es que le presta el dinero. Es decir, le otorga el financiamiento a través del Banco Agrícola y a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, el FEDA. Y se lo otorga como debe otorgarlo el Estado, en condiciones blandas, es decir, 6 meses a 1 año de garantía, y cuando usted comienza a producir, usted empieza a pagar en 6 meses, en 8 meses, en 1 año, pero tiene que pagar, como él mismo le dice, tienen que devolver hasta el último centavo, porque este dinero yo no lo puedo regalar. Este es dinero que el pueblo lo paga en sus impuestos y hay que regresárselo al pueblo. Ustedes tienen que pagar para yo entonces poder financiar a todos los otros que están esperando financiamiento también. Y mire usted qué casualidad, o mejor dicho, qué combinación. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que lo comentábamos anoche, en su informe para este año 2014, el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, decía que por primera vez la República Dominicana ingresa en el grupo de países de alto desarrollo humano. Acaba de ingresar en este año 2014. De 187 países, la República Dominicana ingresa ahí en el no recuerdo el tanto, pero está ahí por primera vez. Informe del PNUD sobre Desarrollo Humano 2014. Por primera vez en este año, la República Dominicana ingresa en el número de países de alto desarrollo humano. Coincide precisamente con esta encuesta. Una encuesta en la que además la gente dice que este es un presidente honesto y responsable. Medido ahí. En el que 65% de la población aprueba que se repostule. Aunque hay gente por ahí mezquina, regateándole ese derecho, no al presidente, que no es a él que se lo están regateando, es al pueblo que se lo están regateando. Regateándole ese derecho a ese pueblo que en un 65% dice, lo apoyamos, él tiene derecho. Y hay un 62% que dice que hay que cambiar la Carta Magna, que votaría a favor en un referéndum de que se cambie la Carta Magna. ¿Y usted sabe lo que es un 60%? No un 62 o un 65, como dice esa encuesta, ¿no? 60% es una votación histórica en cualquier sitio. Y yo estoy seguro que si vamos al referéndum, pasa del 70%, la aprobación. Y a eso es que le tiene miedo mucha gente. No quieren ver el referéndum, porque van a decir, pues aquí no hay que hacer elección. Porque un referéndum es precisamente un proceso de votación, de sí o no. Es un proceso de votación de sí o no. Es un proceso de legitimación. ¿Y de qué legitimación? Porque quien legitima es el dueño de la soberanía, que es el pueblo. Ese es el dueño de la soberanía. No es ningún periodista, ni ningún periódico, ni ningún grupo periodístico, ni ningún partido. El soberano es el pueblo. Entonces aquí hay un terror, aquí hay pánico.
realmente a cosas como esta. Guillermo. Mira, yo quiero compartir con ustedes la siguiente perspectiva sobre esta encuesta. Y quiero hacerlo a partir de decir, en realidad, ¿qué es esta cosa Greenberg? Ellos mismos dicen en su ficha técnica que Greenberg Kirtland Rosner Research, una firma internacional de encuestas con sede en Washington, D.C., Estados Unidos, y oficinas en todo el mundo, condujo y analizó la encuesta para Diario Libre. Fueron entrevistados 846 dominicanos adultos, todos probables votantes, La encuesta se realizó del 12 al 16 de octubre del 2014. Es decir, muy reciente. hará una quincena. Sí, digamos. 2 semanas. El margen de error de la muestra es de más o menos un 3.4%. Sí, porque la muestra es más o menos reducida. Con un intervalo de confianza de 95%. El dato también que avala un tanto a esta firma encuestadora utilizada por un diario Saramagullón. Sí, que un día dice una cosa, un día dice otra, un día justifica una cosa, otro día eso. pontifica sobre constitucionalismo y cosas por el estilo. Un diario Saramagullón, que es parte de una historia del periodismo dominicano, Saramagullón también, propio de los grupos económicos Saramagullones. Pero esta firma tuvo el acierto más cercano en las elecciones pasadas. Eso hay que decirlo, casi al punto de lo perfecto. Eso hay que decirlo. Que no fue Sigma, que no fue la Galo, que no fueron las otras. Las cosas estas cibaeñas. Sí, sí, que no tiene que ver con las águilas. Que no tiene que ver con las águilas. Ahora, ¿qué es lo que pasa y por qué digo esto? Porque en realidad hay que repetir que estas famosas encuestas son fotografías instantáneas. De un momento. Por eso la pregunta es, si ustedes las elecciones fueran hoy, y si el escenario fuera este, ¿qué usted haría? No es cómo usted va a votar el 16 de agosto del año que viene, De mayo. de mayo, el 16 de mayo del 16, no es si las elecciones fueran hoy, Ahora. si tal cosa, porque mide un nivel de opinión, de intención, que va del 12 al 16 de octubre. Esta encuesta trae en su beneficio, por así decirlo, como en tanto como compañía de medición, que como tú bien dices, es correspondiente de algún modo con la que esta misma firma realizó hace unos meses. Gallup fue que hizo la otra. Gallup, no, pero ella misma Ellos hizo, mismos hicieron ellos otra, mismos claro. hicieron otro. Porque ese es otro componente del tema de las encuestas, que es que aunque te miden hoy, en realidad lo que miden o las interpretaciones o para lo que sirven estas mediciones en escenarios que son incluso improbables, porque nadie sabe lo que puede suceder el 16 de mayo del 16, improbable. Lo que miden son las tendencias. Exacto. Entonces ya usted tiene una primera encuesta que dice tal cosa, una segunda encuesta que dice tal otra, una tercera que dice lo mismo, y se va marcando una tendencia
a partir de unas matrices que diseñan esta gente que miden todo, si usted quiere, ya en términos muy científicos. Y yo quiero decir lo siguiente. Dicen que dijo un famoso o antiguo poeta, eran poetas, pero filósofos, que lo único constante es el cambio. Heráclito. Heráclito, era un profesor. Heráclito de Efeso. Y no hay una cosa al mismo tiempo más fácil de negar que el cambio. Porque se ha llegado a estos niveles de precisión y de entender la tendencia, que no cualquiera lo puede hacer. Es el resultado de un ejercicio técnico, científico, que le permite a las ciencias sociales esta herramienta de las encuestas. Y hay especialistas en encuestas, nada más que en eso. Y los contratan incluso. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué resulta con estas encuestas en particular a las que nos estamos refiriendo? Que en realidad reflejan el cambio. Y hay gente que no lo puede percibir, pero ellas lo que están es expresando el cambio. Cuando usted se mete en el cuerpo de la encuesta, los propios analistas, ¿qué dicen? Dicen lo siguiente. Afirman los votantes que la mejor razón para apoyar al actual presidente es que es humilde y se preocupa por los pobres. Cerca de 3/4, el 74%, señalan esto como la mejor razón para apoyarlo. Seguido por el hecho de que ha continuado lo bueno del expresidente Fernández. Hay un nivel ahí de comparación. Pero lo que quiero remarcar es esto. Danilo Medina ha sido capaz de expandir su apoyo más allá de la base tradicional del PLD. Y esto es lo que explica todo el tema. Danilo Medina, a partir de su gestión, de su estilo y del contenido de su ejercicio gubernamental, ha sido capaz de construir al día de hoy y en proyección al 16, dicen algunos, otros quisieran que fuera al 20, otros quisieran que no fuera, pero Danilo Medina ha sido capaz de construir una nueva mayoría, que es lo que la gente, algunos políticos o politicatos o opositores o adversarios o amigos que no alcanzan a ver el cambio. Danilo Medina, según esto, ha logrado que del total de votantes de Medina, de Mejía en el 12, el 51 apoye la reelección de Danilo Medina. Fíjense qué interesante. Es decir, el PLD en el mejor de los casos sacó lo que Danilo sacó en el 14. Sí. ¿Verdad? Digo, perdón, en el 12. En el 12. Al poco tiempo, Danilo Medina ya tenía una tendencia ascendente, que solo se explica sobre la base de la construcción de una nueva mayoría, no hay otra. Es que quienes incluso no votaron por Danilo Medina en el 12, hoy dicen, según este estudio, que ellos preferirían incluso al propio Danilo antes que a cualquier otro candidato de su propia organización política o de la tendencia por la que votaron en el 12.
51% de los que votaron por Hipólito. Es decir, poco más de la mitad de los que votaron Poco por más de la- Hipólito Exacto. votarían ahora por Danilo. Votarían ahora por Danilo. Cuando usted habla de un 90% de aprobación, usted está hablando de que Claro. efectivamente se ha constituido una nueva mayoría Claro. en el país. 9 de 10, 9 de 10. poco más de 9. No es 70-30, no. No, no, no. No. 9 de 10. Entonces, esto a su vez explica que ningún precandidato, ningún precandidato del PRD, perdón, del PRM, o ningún precandidato del PLD, que son los más, y ya ni siquiera los partidos pequeños como ni siquiera Moreno o Santana o los demás, ya como que eso no se sabe. No, ha eso no logrado germinar en la población. No hay forma de que ninguno de ellos cuaje, ni dentro de sus propias organizaciones, ni fuera, porque se constituyó una nueva mayoría que está expresada tendencialmente, la tendencia, Que ahora es aplastante. que resulta preocupante. Porque a la verdad es que ni adentro del PLD ni fuera, cualquiera quiere salir a enfrentarse competir. con un individuo que tiene un 90% ahora mismo. Se necesita hasta un cierto grado de iluminación o ¿verdad? De locura, como para pretender salir a competir con alguien que tiene esos niveles de aprobación. Entonces, ¿de qué se trata? De lo que se trata es de que el cambio, que es lo único constante, es difícil a veces de entenderlo, de compartirlo, hasta de percibirlo. Pero cuando se produce, se produce. Y hay una nueva mayoría alrededor hay un nuevo consenso que se expresará electoralmente, políticamente en su momento, alrededor del programa de gobierno del presidente Danilo Medina y de él en tanto figura y líder del país y presidente de la República, que algunos quieren atribuir a la pandilla mediática de Marchena. O sea, a ti. No sé, pero a la pandilla mediática de Marchena, que algunos quieren atribuir a la capacidad del gobierno para gastar y para comprar. Y vender su imagen. Sí, vender su imagen y para comprar las bocinas y quienes hacen opinión y a los peseteros, como le llaman. Porque en realidad no terminan de entender que se ha producido una nueva mayoría y que ellos no la liderean. Y qué difícil es decirle a un pueblo cuando está convencido de algo, cuando prefiere algo, venderle unos Adidas campeón y 7 vidas y no unos Converse, que es lo que o quiere. unos Nike, o unos Adidas, que es lo que ya el pueblo ha dicho. Pero si yo me puedo poner uno de estos zapatos, uno de estas... Ferragamo. Un Ferragamo, ¿por qué demonios me voy a comprar Mocachú. unos 7 vidas y campeón? Porque es tan simple como eso. Es decir, ya se produjo una sinergia entre el presidente Danilo Medina y por lo tanto ya a ninguno de estos compañeros se les ocurre, o amigos, se les ocurre decir que Danilo Medina, como muy bien tú dijiste, no tiene carisma. O ya la monserga de que brincando charquito no Sí. se resuelven los problemas del país. Pues mira que sí.
o de que eso es mentira, que no hay tal movilidad social a partir de las políticas del presidente Danilo Medina. Ya la realidad es que estamos no ante un tema del referéndum, Ramón, y ahí ya yo quiero separarme, distanciarme de tu posición. Es que ya no es ni siquiera necesario el referéndum. Ah, pero ahí está. Ya no es necesario el referéndum, porque se siente, formalismo, se siente, Danilo está presente. Un formalismo. Se siente, Ramón, esa nueva mayoría alrededor del liderazgo de Danilo Medina. Y yo no, estoy chanzando porque esto hay que cogerlo también a chiste. Porque la realidad es que sí, Danilo Medina tendrá los votos necesarios. Tendrá los votos necesarios en el Congreso de la República para que se haga lo que la nueva mayoría entiende que se debe de hacer. Y no como resultado de usar métodos no santos, como dice un juez, un magistrado electoral del país. No, como resultado de la decisión de los órganos políticos del Partido de la Liberación Dominicana y de sus aliados, que no pueden haber perdido la cabeza, aunque estén turulatos, pero no han perdido aún la cabeza. ¿Entiendes? Una organización política de la madurez, de la experiencia en el ejercicio del poder y con la misión del Partido de la Liberación Dominicana, no se puede dar el lujo que no se dio antes, porque contra viento y marea, el 70-30 se impuso y no hubo ningún cisma en el partido y no hubo ningún cisma en el país. Y a pesar de que supuestamente existía ya consenso en las fuerzas políticas de la nación con respecto a que la no reelección debía consignarse en la próxima Constitución, incluso en quienes la iban a redactar, a pesar de eso, el 70-30 funcionó y no rechistamos. Y nadie supuso que iba a haber un cisma en el Partido de la Liberación Dominicana, porque se impuso la madurez de la dirección política de ese partido, que finalmente obtuvo el triunfo, reeligiendo a un candidato que estaba en el poder. Pues no puede ser que en 2 años hayan perdido la chaveta y entonces resulta ser que el 90-10 es problemático. No es posible. Llegará el momento en donde se tendrá que hablar y se tendrán que tomar las decisiones sabias en tanto efectivamente el país siga siendo conducido con el respeto que le tiene el presidente al pueblo, de la manera más responsable y de la manera más comprometida y de la manera más solidaria con el pueblo dominicano, y que no solo con los pobres, porque tampoco estamos hablando de una agenda solo de la pobreza. Estamos hablando de un consenso general de los distintos sectores, algunos de los cuales incluso se enganchan a pobres, porque yo veo con cierta alegría aquello de gente que dice que tienen muchísimas vacas mejoradas y de todo, y se consideran a sí mismos pobres, y tienen tierra y montaña, y dicen que ninguno de esa gente es pobre. Y ahora menos. Y ahora menos. Con un financiamiento de 20 millones. Exactamente. O suponer que los inversionistas que han llegado al país, que generan empleo, son pobres. No son pobres. Es capital que va a prosperar gracias a las condiciones y a la gobernabilidad que garantiza el liderazgo del presidente de la República. Entonces, sí es verdad que el PLD es
la vanguardia del pueblo dominicano. Es el instrumento hecho precisamente y formado, no solo por el profesor Juan Bosch, sino en un ejercicio sabio de la política que lo ha llevado al poder y lo mantiene en el poder. Ya sea de aquí a allí, de aquí a marzo, ya sea en el momento que sea, no es verdad que el PLD pueda actuar en contra de la opinión generalizada del pueblo y puede inventar con que el único que ahora no tiene derecho a terciar es el que tiene 9, sino que lo que tienen derecho es lo que tienen 10. O los que ni salen ahí. No, o los que no son ni siquiera tomados en cuenta. Pero ni siquiera por la población, sino por el que dice que tiene 10. Tenemos que irnos a la pausa. Vámonos para la pausa. Vámonos para la pausa. Vámonos a la pausa. Y quédese ahí que seguiremos comentando para usted y con usted. Adelante. Nosotras comenzamos en 1972. Éramos poquitas mujeres, porque nosotras solo estamos en el hogar, lavando, planchando, pariendo y comiendo. Entonces, con el cacao comenzamos a trabajar en 1992. Aquí pasábamos mucho trabajo para tostar el cacao. Primero secarlo, después de seco, que había que buscar la leña, juntar los fogones. Eran pequeñas las máquinas para la demanda de cacao. Yo trabajaba en esta tostadora que tostaba 2,5 kilos cada media hora. Yo trabajaba de 7:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tostábamos el cacao pelado y triturado así con la mano para entonces elaborarlos bien. Yo participo en hacer la mermelada, que también la hacíamos aquí en fogón. Pasamos también trabajo con eso. El licor sí. Entonces lo que vamos a hacer es prestarse en las condiciones más blandas posibles y ver cómo vamos ayudando también con el capital de trabajo que requiere. Con el nuevo préstamo otorgado por el gobierno dominicano, las trabajadoras del cacao adquirieron una nueva tostadora para procesar 50 kilogramos de cacao. Tenemos un nuevo cambio. Además, una refinadora de cacao, 50 barricas para la fermentación del vino de cacao y una nueva caldera. A través del FEDA, nosotros hemos adquirido máquinas más grandes, porque lo que hacíamos en un día, esto lo hacemos en horas. Podemos irnos más temprano a nuestra casa. Y el dinero llega. Podemos ayudar a nuestros hijos. Y nuestra familia. Y que todas las mujeres de los campos sepan que hay vida en los campos, no solamente en el pueblo, que hay vida, que hay que trabajar y que hay que echar para adelante. Gracias al presidente. Nilo Medina. Él nos está ayudando. Antes la vida de nosotras era amarga y ahora es dulce como un bombón de chocolate. Yo era una de que tenía que decir, dame para el salón, dame para una zapatilla, pero ya no. Habían mujeres que nunca habían trabajado, tenían que emigrar a trabajar en zona franca, en casa de familia. Y teníamos que dejar a la familia sola, dejar a los hijos solos.
Chocal es chocolate de la cuenca de Altamira y nace a través de la Fundación de Desarrollo Loma y Salud, que visitamos diferentes lugares donde hacían chocolate, visitamos como Aricé, visitamos también las mujeres de Vicentillo. Nos dijeron que venía Antonio López, cuando abrieron la puerta vimos la sorpresa que era Danilo. Cuando él llegó aquí le presentamos el proyecto, ahí nos apoyó con 12 millones de pesos. Esos 12 millones también están divididos para los productores, ya que antes teníamos que ir a Nagua a buscar el cacao. El productor es la materia principal, si no hay productor pues no tenemos nada. Entonces decidimos pasarle unos 2 millones a los productores de cacao para que nos garanticen la materia prima a nosotras como Chocal. Cuando ellas necesitan algo pues hasta en una carretilla yo lo traigo, es muy diferente hacer un viaje hacia allá. Con la adquisición de las nuevas maquinarias, nosotras hemos experimentado el rendimiento de la producción. Solamente conocíamos las bolas de cacao tradicional, mientras que ya nosotros hacemos magia con el chocolate ahora ya. Todo lo que se perdía en esta comunidad lo estamos convirtiendo en vino. Lo estamos vendiendo en Centro Cuesta Nacional, que es SCN, en la Plaza 360, en Santo Domingo, aquí en el municipio de Altamira, en todos los supermercados y en Puerto Plata. Ya hay personas que no ganaban nada, ya tienen algo. Me ha servido de mucho porque ahora hasta en la universidad estoy. Ya nosotros hemos pasado de ama de casa a jefa de una empresa. Bien, tú decías, Guillermo, hace un momento, algo muy importante es que la agenda del presidente no es la agenda de la pobreza, pero además es una agenda integradora porque se mueve en todos los frentes en que debe moverse el Estado, el gobierno del Estado, abarca todos los frentes. Hoy mismo, por ejemplo, que nosotros estamos viendo lo que está pasando con estas mujeres de los chocolates, ¿no? De Altamira, de Peralvillo, Monteplata, ¿no? Y que vemos esto que está también que ocurre, ¿no? Con los ganaderos de la Cueva de Cevico, en Sánchez Ramírez. A propósito de eso, pues veíamos al mismo tiempo que 128 familias resolvían su problema de vivienda en Monteplata, precisamente, allá en Peralvillo, 128 familias. Y usted habla de 128 familias, usted está hablando de que le está resolviendo un problema serio, problema gordo. De vida. De vida ya para toda la vida, quiere decir eso. A más de 600 personas, 500, 600 personas. Y eso es resolver problemas fundamentales a la gente. Estamos hablando, bueno, de toda esta gente, de las chocolateras de Altamira, de Peralvillo, etcétera. De los ganaderos de Cotuí, los pequeños ganaderos de Cotuí, que ya no son tan pequeños, porque después que usted tiene un financiamiento de 20 millones de pesos, usted no es pequeño, usted está camino a ser un mediano empresario, de la leche ya. Y ahorita empiezan a hacer queso y no sé cuánto, y ya usted se metió en el mundo de los lácteos. Ya no es leche nada más, se va haciendo más complejo el asunto. Pero todavía ahí donde están ya no son tan pequeños, manejan una inversión alta de 20 millones de pesos. Hablamos de todas estas chocolateras, hablamos de estos señores ganaderos de Cotuí, hablamos de 128 familias que ven resuelto su problema de vivienda, pero hablamos de más de 500 familias del lago Enriquillo, desalojadas por el lago, que han resuelto también un problema vital, problema de su existencia, más de 500 familias, no cualquier cosa. O por ejemplo, los que tú mencionabas anoche, a los de los jardines de Cotier, que son más de casi 2 docenas de familias que desalojaron de ahí, de la
de la doctora Delgado con Independencia, que estaba en un lugar que no era suyo. Y de repente, bueno, pues el presidente dice, no, esta gente hay que resolverle el problema de vivienda, y van y se lo resuelven allá en los jardines de Gautier. Pero usted puede hablar lo mismo también de la Barquita, que van a ser centenares de familias. O de Rito en La Vega. O de Rito en La Vega, centenares de familias que van a tener resuelta la cuestión de la vivienda. Pero, ahora usted dice, ok, pero muy bien, todo eso está bien. Eso es la agenda social, la deuda social acumulada que hay en el país de décadas y décadas y décadas. Pero cuando usted ve que llegan decenas de nuevas empresas a Zona Franca, decenas de nuevas empresas a Zona Franca, así literalmente decenas de nuevas empresas a Zona Franca, que en esa misma Zona Franca los empresarios dicen, este país va a ser la China o el Vietnam o el Singapur del Caribe. En calzado. En producción de calzado. O sea, ya usted está hablando de otra cosa. Está apuntando en otro sentido. O oye al gobernador del Banco Central explicar que un 7% hemos crecido en estos 9 meses, de enero a septiembre, un 7% del Producto Interno Bruto. Eso es algo realmente emblemático en América Latina. Probablemente, salvo Panamá, no hay así, no sé, no creo que haya otro país de América Latina creciendo ahora mismo a un ritmo de un 7%, o de un 6% siquiera. No digo ya un 7%. Está por encima del promedio. Y ahora, usted, la semana pasada precisamente, porque es el cóctel que estamos mirando, es el conjunto de medidas, es todo el paquete, es todo el programa, ¿no? La semana pasada había una comisión de la República Dominicana en Puerto Rico, encabezada por el secretario de la Presidencia, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, reunida con las autoridades del gobierno puertorriqueño, inaugurando por primera vez, porque esto es parte de lo que nunca se había hecho, inaugurando la agenda bilateral con Puerto Rico. Y hoy, creo que hoy ha llegado precisamente el secretario de Estado de Puerto Rico, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ¿no? Que Guillén decía que ni era Estado ni libre ni asociado, ¿no? Pero llegó hoy el secretario de Estado de Puerto Rico a precisamente darle continuidad a aquella agenda inaugurada con una nación que la tenemos ahí al lado de nosotros. Agregue usted a eso la agenda de la comisión bilateral que también tenemos con Haití, que es intensísima y que ya, por ejemplo, acaba de pasar una reunión que se llevó a cabo allá en Haití. Allá en Haití se llevó a cabo la última reunión y ahora veo al presidente del Indotel que va a reunirse con el encargado de las comunicaciones en Haití para también tratar los problemas de las interferencias. O sea, nosotros hemos desarrollado una agenda con Haití brillante, en unos cuantos meses hemos conseguido lo que no se había conseguido en décadas con Haití. Y ya no solamente eso, sino que acabamos de inaugurar una agenda bilateral con Puerto Rico y estamos a punto de inaugurar la misma agenda bilateral con otros estados del Caribe. De manera que estamos hablando de un gobierno que realmente se maneja en todos los frentes al mismo tiempo, como debe ser, porque un gobierno no puede tomar el Estado y
centrarlo en un solo punto de la agenda, cuando la agenda nuestra, la agenda de cualquier país, es una agenda múltiple. Es una agenda que tiene una cantidad impresionante de puntos, que hay que tratarlos a todos. Llámese vivienda, llámese agricultura, llámese comercio exterior, llámese creación de empleo, llámese financiamiento a los micros, a los medianos, a los pequeños, a los grandes también, porque los grandes están participando de esto. Los grandes están participando de esto. Porque de aquellos 20.000 millones de pesos, primeros 20.000 millones de pesos que se extrajeron del encaje legal de los bancos, por ejemplo, hubo una cantidad que fue ¿a dónde? O por Dios, fue a los bancos privados que fue, para que los bancos privados pues agilizaran los préstamos a la banca, a la empresa privada. Esos no le prestan a los micros, ni a los pequeños, y a veces ni a los medianos, porque el que no se pueda pagar un seguro full y el que no se pueda pagar todo lo que hay que pagarse para hacer una inversión, no puede acceder a la banca privada. De manera que esto va desde lo más chiquito hasta lo más grande, desde lo más simple hasta lo más complejo. El cambio, que es lo único constante, y es porque cuando nosotros hablamos de que se ha producido un cambio que es medible a través de una encuesta de opinión, estamos hablando no solo del cambio de opinión de la gente. Hace meses nosotros advertíamos de que la forma de hacer política ya no era la forma que la gente compraba, el formato moderno de hacer política, el formato ciudadano de hacer política, ya no atravesaba por la ridícula demagogia, por la solidaridad fingida, no atraviesa por la tiradera de pollo y de panty en las campañas electorales. Venía a partirle la cabeza a uno con un pollo de eso. Se le pegaron algunos pollos, alguna gente de los pollos de Amable. Y estarían congelados, porque eso era un peligro. Y del árabe que repartía panty colorado. Sí. Que la forma de hacer política ya no se construía a nivel de nuestros municipios a partir del caciquismo que se erigía sobre la base de la división social entre terratenientes y gente que no tenía para dónde coger y tenía que irse a hacerse pobre en las ciudades, mientras ciertos tutumpotes detentaban el poder local, que ya la construcción de mayorías electorales no se podía hacer a partir de esta vieja noción clientelar de la política, sino que ya hace tiempo la gente, y de ahí un cierto declive de los partidos mismos, la gente andaba buscando otro tipo de liderazgo que no fuera el clientelar, que no fuera el que se basaba en la corrupción o en el manejo inapropiado de los recursos del Estado, sino que la gente andaba buscando un ejercicio solidario, auténticamente solidario de la política, serio, ético y moral. Ético y moral. A la gente dice que no le importa la corrupción hasta que la pondera, hasta que ve los daños que le genera a sí misma y a sus comunidades. Y aunque no pretenda hacer de aquello una doctrina o algo así, sí sabe y sí distingue entre un tipo de político y otro. Y lo que está quedando claro aquí es que hay cambios en esa matriz de la relación Estado-sociedad y políticos y electores.
Y lo que se ha hecho es, esa noción de la política que vendió Danilo Medina, lo que se ha hecho es que se ha convertido en viral porque es un bendito virus. Sí. Más sano que el ébola, naturalmente. De eso se trata. Es un virus, ya la gente entiende que Danilo es y se acabó. Dice nuestro director que se nos agotó el tiempo. Así que Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Hay que cambiar. Se nos agotó el tiempo. Así que les esperamos mañana, pero usted sabe las cosas enfocándolas como es. Es el pueblo el que tiene derecho a la reelección, el que, como lo ha dicho esta encuesta, es el pueblo el que tiene derecho. Les esperamos mañana en otro Ojalá.